Continuamos con la radio abierta del Congreso Bonaerense del Trabajo, jornada 1, jueves 28 de mayo, son 2 días, es acá en Mar del Plata, la estamos pasando genial. Estamos charlando de temas recontra profundos, hablamos desde la inteligencia artificial hasta el derecho laboral, pasando por la historia argentina, por el Congreso de la Productividad de Perón. Recién Jorge Tayana nos dio un panorama internacional, nos habló de los obreros de Samsung, de Corea del Sur, ya estoy perdido. Pero bueno, hablamos de todo, de un montón de cosas. Y ahora tenemos un dirigente sindical que es flamante secretario general de su sindicato, la Federación Gráfica Bonaerense, Matías Velázquez. Muy buenas, sí, tarde vamos a decir, yo no almorcé, pero ya podemos decir buenas tardes. Buenas tardes, sí, tampoco almorcé, pero bueno, son buenas tardes, pasada la horita. Perfecto. Mati, bueno, en principio contanos un poco cómo fue tu panel, de qué charlaron y un poco qué es lo que estás viendo, ¿no? Bueno, en principio hemos conversado en el panel acerca de matriz productiva y las implicancias del avance tecnológico. Un panel compuesto por diferentes compañeros y compañeras, el secretario general, uno de los cosecretarios generales del CGT, Jorge Sola, compañeros y compañeras de la universidad, compañeros y compañeras técnicos, la verdad que compañeros y compañeras dirigentes sindicales, la verdad que un panel muy nutrido y también enriquecedor porque nos da la pauta de que podemos discutir en un ámbito que plantea el trabajo como el futuro y no esta cuestión que algunos quieren imponer de que no va a existir más el trabajo, va a ser la totalidad de la mano de obra expulsada, etcétera, etcétera, sino que enmarcamos y abordamos esta temática en función de la discusión y la disputa de poder de los trabajadores sobre el capital. El sindicato gráfico nace de alguna manera con el surgimiento de una tecnología que cambió la historia de la humanidad, que es básicamente la posibilidad de imprimir palabras en un papel, ¿no? Que básicamente a través de ese surgimiento histórico de la imprenta, bueno, se dio la posibilidad de distribuir ideas de forma masiva por un montón de lugares. Es decir, que es un sindicato que está directamente asociado o vinculado con innovaciones tecnológicas. ¿Cómo estás viendo hoy la aparición de la IA, la discusión que propone el Papa, que tengo entendido que estuviste un poco hablando sobre eso? Y además nosotros le venimos preguntando a todos los que se sentaron acá, ¿qué piensan? Si la máquina, ya sea una máquina que se puede tocar o una máquina abstracta como lo es un algoritmo, ¿sirve solo para que trabajemos en peores condiciones o también se la puede incluir para tener beneficios o más derechos? Bueno, bien lo marcabas anteriormente, formo parte de una organización sindical que es la primera en nuestra Argentina. 1857 nacía la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Imagínate que de ese tiempo a esta parte hubo reconversiones tecnológicas varias, pero lo que sigue quedando en pie es la organización de los trabajadores y las trabajadoras, y lo que sigue estando en disputa es la conquista del poder y sobre todo el carácter social de la función de la tecnología. En su momento el Papa León XIII, de hecho, daba comienzo a la primera encíclica papal, a lo que es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, para ponerle un parate, justamente para interpelar al sector empresarial de ese momento, en que la explotación que había sobre las trabajadoras y los trabajadores debía cesar y que tenían que equilibrar justamente esa revolución tecnológica o esa revolución industrial en función de mejorar las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, no menos cierto es que hace unos días nuevamente la Iglesia, a través de la doctrina social de la Iglesia, que eso era lo que apuntaba, en 1891 se da comienzo a la doctrina social de la Iglesia con esta primera encíclica, y desde ahí a esta parte siempre ha manifestado la Iglesia una posición justamente en la que pone la humanidad del trabajador por delante de las ganancias, por delante del usufructo que hay respecto del capital. Hace unos días el Papa León XIV vuelve a poner de manifiesto en una nueva encíclica, que creo que es muy valioso que la podamos tener en cuenta, que podamos abordarla, justamente para que nos ayude a pensar el proceso que debemos abordar los trabajadores y las trabajadoras. Nuevamente vuelve a poner atención
que la tecnología tiene que estar puesta en función social, que también es un principio del peronismo. Yo provengo ideológicamente y en la práctica, por ser un trabajador industrial, del peronismo, y por lo tanto también lo entrelazamos directamente con lo que fue la Constitución del 49, en esto que la riqueza, la renta y el capital son fruto exclusivo del trabajo, y en eso también poner en valor la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras construyamos las alternativas que necesitamos. Por eso la importancia de este congreso, básicamente, porque nos permite ponernos a la ofensiva en un momento que es complejo, que es complicado, pero nos permite estar a la ofensiva planteando cuáles son nuestras necesidades y nuestros planteos frente a esas necesidades. Y, digamos, esto es una discusión más general, ¿no? Pero, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, de manera concreta, ¿te ha tocado enfrentar discusiones en las que se tiene que discutir, tenemos que recortar laburante porque apareció una máquina nueva o la función de tal persona la va a reemplazar este sistema? ¿Cómo está eso? ¿Es algo que se ve o es algo que todavía nos queda muy lejos? No, yendo concretamente a la incorporación de tecnología en las distintas líneas de producción, por supuesto que nosotros en particular en la industria gráfica hemos tenido esa discusión. De hecho, está incorporado en nuestro convenio colectivo de trabajo el artículo 4, que habla acerca de las nuevas tecnologías. O sea que se modernizó, se abrió el convenio, se modernizó. Se modernizó y hemos hecho esa actualización hace más de 5 años, previendo todas estas cuestiones. Para los que dicen que los convenios colectivos son del año 70. No, y ahí hay un error claramente, más que un error, hay una intencionalidad de marcar que la discusión de convenio no sirve, no se actualiza, y tiene que saberlo el pueblo en general. Es una discusión permanente, no solamente por el salario y las condiciones de trabajo, sino justamente para ver cómo se mejora la productividad, cómo se mejora en función de esa productividad las condiciones y el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Esa discusión es permanente, es sistemática, y por supuesto que para eso lo que hace falta es generar poder, es generar organización de los trabajadores. Cada vez que está esta discusión es necesario tener eso. Mati, la verdad, agradecerte que te hayas tomado un minuto y cerrar con la última pregunta, que es, bueno, ¿qué esperas llevarte? Más allá de la jornada de hoy, queda un día más, ¿no? ¿Qué esperas llevarte vos como dirigente gremial, como laburante industrial, lo decías recién, de un congreso con estas características? ¿Cómo anhelás que termine? En principio con líneas de acción claras que me parece que van surgiendo a partir de las distintas mesas de debate. Pude participar en una, pero mis compañeros y mis compañeras me han comentado acerca de otras mesas en las que también hay propuestas de los trabajadores y propuestas integrales que no tienen que ver simplemente con el salario, que no tienen que ver simplemente con las condiciones de trabajo, sino que se está planteando la mirada integral del trabajador, de la trabajadora y el conjunto de su familia. Cómo nosotros en eso también, como organizaciones sindicales, podemos dar respuesta a la salud, a la educación, a la cultura, al ocio, al esparcimiento. Me parece que son aristas que tiene que tomar el sindicalismo, que por supuesto en esto que nosotros planteamos como sindicalismo de liberación, está claro que nosotros tenemos que trascender la frontera de los puestos de trabajo, porque somos un factor de poder, somos un protagonista del desarrollo de nuestra patria, y por lo tanto debemos ser quienes participemos de la construcción, del desarrollo y de la ejecución de las políticas como las que se están planteando en este Congreso. Matías, muchísimas gracias. Vamos a seguir transmitiendo en esta jornada, lo que queda de esta jornada, y mañana, por supuesto, ¿sí? Esto es el primer Congreso Bonaerense del Trabajo, en su primer día, el jueves 28 de mayo, mañana día 2, viernes 29 de mayo, cierra Axel Kicillof, así que para los que no lo sabían, se están enterando ahora. Viene el gobernador a cerrar esto. Te agradecemos que te hayas tomado un ratito. Y bueno, vamos a cortar y en un rato volvemos con más radio abierta del Congreso Bonaerense del Trabajo. Muchas gracias.